Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Enciclopedia de las Películas. Comenzamos. Bienvenidos amigos y amigas. Yo soy David y conmigo la psicóloga Liliana. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente en este tercer episodio de Enciclopedia de las Películas. El día de hoy con una película muy interesante. Es una historia original, producida y escrita por Rob Zombie. Pero para aquellos que no saben quién es Rob Zombie. Sí, Rob Zombie es un artista, es un músico. Su música es heavy metal, metal alternativo y se caracteriza mucho porque ya tiene una buena trayectoria, tiene 11 álbumes con su grupo anterior que era White Zombie y luego después hizo solista como Rob Zombie. A él le gusta mucho la teatralidad dentro de sus videos, le gusta mucho lo que vienen siendo las películas de terror antiguas, es su hobby, ¿sí? Y esto lo llevó a que con el tiempo quisiera aventarse a hacer una película que, como comentó Liliana, es La Casa de los Mil Cuerpos, es su primer película y que pues invirtió de su bolsa para poder hacer el sueño que tenía, ¿no? Que era el hacer una película de terror, ¿sí? Que hiciera homenaje a todas esas películas de terror antiguas que a él le gustan mucho. Sí, para aquellos que no hayan visto las películas, les voy a platicar un poquito la sinopsis. La historia inicia, vamos a decirlo así, con 4 adolescentes que traen así como un road trip por toda América, por Estados Unidos, buscando así como leyendas en los diferentes pueblos que van visitando. Y pues llegan a una gasolinería a tomar un poco de combustible y ahí se encuentran con una tienda interesante, un poquito bizarra. Quien el dueño de esta tienda es un personaje muy peculiar que se llama Capitán Spaulding. Y pues les platica sobre la leyenda que hay en ese pueblo, en la cual está su personaje principal se llama Doctor Satan, Doctor Satán. Y entonces pues, obviamente a estos chicos les genera el interés de que les diga y dónde vivía y dónde estaba, un poco más detalles de la historia. Y bueno, obviamente en esos detalles se ponen a buscarlo y no nada más se encuentran con esta leyenda, sino que además se encuentran con una familia muy peculiar. Vamos a decir que todos sus miembros con una línea un poquito psicopática que más adelante vamos a revisar y que bueno, de ahí es donde empieza a desarrollarse toda la historia con estos personajes que si bien pareciera que los protagonistas no son o más bien estos chicos no son los protagonistas, realmente los protagonistas son todos estos villanos o estos psicópatas con los que se Sí, encuentran. y déjame comentarte que justamente por eso esta película, eh, bueno, para mí, sí, con el tiempo se convirtió en una película de culto, porque a pesar de que sus críticas no fueron muy buenas, eh, al principio como que todo el mundo nada más veía la típica historia de los adolescentes que van a buscar aventuras y se meten en problemas. Sin embargo, con el tiempo, la gente fue reconociendo que es uno o muchos homenajes, como decía anteriormente, a las películas de terror de antaño, pero también invita a varios actores consagrados de películas antiguas de terror, como el gran Sid Haig, que es el Capitán Spaulding, que ya falleció. También está Karen Black, que Karen Black también es una actriz de películas de terror de antaño muy, muy, muy buena. Y también está Tiny, que es este señor que es altísimo, ¿no? Que mide 2 metros, que también ya falleció y que también salió en varias películas de terror y en videos musicales. Sí, sí, sí. Yo ahí creo que no coincido tanto contigo en que sea una película de culto. Si bien el hecho de que se haya basado en otras historias, como por ejemplo La Masacre en Texas, que sí es una película de culto, de pronto, pues bueno, el que él la tome o que tome esta referencia de otras historias
pues lo hace que obviamente llame la atención, vamos a decir que más específico de sus fans, ¿no? Pero no lo considero que pueda llegar a ser como otras historias de las que vamos a hablar aquí en Cinco Peores Es que Películas. sí se convirtió en una película de culto, porque si bien no es una película en donde como muchos quieren, ¿no? Que sea así como que muy artística y que tenga mucho, mucho trasfondo en donde el terror y los personajes que sean muy oscuros y, o sea, películas que consideran de culto por ser o muy grotescas o que sean muy muy atrapantes para la audiencia. Sin embargo, con el tiempo esta película se convirtió en una película de culto porque, en, como podrás darte cuenta, los villanos, ¿sí? Tienden a parecer como si fueran los personajes principales. Bueno, de hecho son los Son personajes los personajes. principales, sí, pero también ganan, o sea, ganan al final, cosa que no mucha gente se atreve a hacer. O sea, no se atreven a poner que el asesino salió triunfador, ¿no? Ya ves que a la gente le gusta que atrapen al asesino y que ya, no, chingó a su madre. Y no, Rob Zombie se la aventó y dijo, sí, sí, pero no. O sea, en esta ocasión, o sea, sí los van a perseguir, sí, pero no los van a agarrar, ¿no? Una cosa así. Sí, para mí, la verdad es que parece un video musical de Rob Zombie que dura 88 minutos. O sea, trae como toda su estructura, pero Ujú, carece un poquito de lo que en una película podemos tratar de buscar. ¿A qué voy? De pronto no sabemos muchos detalles de los personajes, o ujú, como que de pronto nos presentan a unas imágenes que para el espectador puede ser como eso que tiene que ver con la historia, o de dónde vienen, o por qué de pronto hacen lo que hacen, o qué va a pasar. O sea, como que te quedan muchas dudas en relación a la película. Si bien hay unas secuelas, hay dos películas ujú, posteriores de esta historia, en donde a lo mejor nos platican un poquito más detalle los personajes y podemos entender quiénes eran. ujú, Pero ujú, si bien en esta, de pronto, alguien que no es a lo mejor fan de las películas de terror, ujú. no le va a entender mucho a lo que está sucediendo en la trama. Bueno, mira, en ese aspecto en particular, yo, en mi opinión, sí, para mí la obra maestra de Rob Zombie es La Casa de los Mil Cuerpos, ¿no? Ajá. Ya las otras dos secuelas a mí la verdad no me gustan y justamente por lo que decías, porque en la primera es como si Rob Zombie hubiera agarrado todas esas ganas que tenía, ¿sí? Y hace un video teatral de todo lo que tiene en su cabeza con estos asesinos, ¿no? Con hacer una familia y que están todos locos y la chingada, ¿sí? Cosa que en las siguientes películas no hace. Ya nada más son películas donde los persiguen y como un western, ¿no? Donde disparan y la chingada. Y en la uno no. ¿Sí? En esta de La Casa de los Mil Cuerpos, él le mete una buena vibra a cada personaje en donde más o menos quieren hacerlos destacar dentro de lo que caben y tienen una función dentro de la familia. Sí, sí, de hecho, ahorita más adelante analizaremos, yo creo que hay dos personajes que llaman mucho más la atención de todo Ujú, de lo que es la estructura de esta familia. ajá, La familia se llama Firefly, ujú. y hay dos personajes, uno que es Baby y otro que es Otis, Otis, ajá. que bueno, es interesante poder analizar más detalles de ellos, pero sí, yo lo que considero, como te lo decía hace un momento, es que el hecho de que sea una película como mucho más gore, que eso es importante que lo sepan, Ujú, de a lo mejor lo que no la han visto, pues hay mucho más sangre, mucha violencia, hay mucho, yo decía, asesinatos de pronto innecesarios, ¿no? O como que esa brutalidad innecesaria, pero no Y, sé, por eso dices tú que con los años se pudo haber y hecho es que de justamente culto. eso que comentas es lo que la convierte en una película de culto. O sea, tiene escenas fuertes, sí, pero no llegan al gore, sí. Y es y tiene una historia, sí, pero no es una historia que dices tú, bueno, está más o menos. No, o sea, la historia también te atrapa. O sea, tienes ganas de saber qué van a hacer, qué va a pasar. O sea, la verdad para mí con el tiempo se convirtió en una película de culto, ¿sí? Porque las personas pudieron darse cuenta que al verla, ¿sí? Completa y ponerle atención,
tiene muchos elementos tanto de películas antiguas de terror, tanto de las cosas que Rob Zombie tiene siempre en su cabeza y que va metiendo dentro de sus videos, ¿sí? Y que se pudiera decir, ¿sí?, que es un homenaje bastante amplio a muchas historias de terror, muchas películas de terror que se pasaron en el pasado. Y algo yo creo que también importante mencionar, que creo que también va por ahí un poco lo que comentas, es que la película se sitúa en 1977 y que si bien en esas épocas pues abundaban los asesinos seriales. Sí, claro. Y entonces eso obviamente a él le da mucho más terreno de hablar de psicópatas, de asesinos, porque era como que esa época en la que hubo mucho, que creo que desde el punto de vista psicológico, muchas de las teorías que existen de que haya tantos asesinos seriales en esas épocas, es que muchas de esas personas eran inclusive hijos de aquellas personas que tuvieron que ir a la guerra de Irak y que de pronto De Vietnam. de Vietnam y que de pronto tuvieron que regresar con muchos estrés postraumáticos, con muchos flashbacks, con una desestructura muy grande de sus papás. Y entonces estos hijos, obviamente, pues al tener esas problemáticas con los padres, de estos padres que de pronto se volvieron ya un poco funcionales en sus vidas familiares, pues hace que se generen este tipo de psicópatas. Si bien, por eso yo te decía, que en la historia no nos hablan muy bien si el papá de estos personajes habrá ido a esta guerra y de pronto por eso ellos tienen estas dificultades para entender lo que es lo bueno, lo malo, lo normal, lo anormal, Bueno, las reglas, las no reglas. Bueno, ahí hay una parte importante, ¿no? Y es que, primero, al parecer, son hijos de diferentes padres, ¿no? Okay. Ya ves que hay una escena en donde a Tiny cuentan la historia de por qué está desfigurado y es porque lo quema el papá, ¿sí? Y el papá viene una escena ahí donde sale un tipo con una máscara así medio raro, ¿no? Le echa gasolina. Pero también nos dan a entender que el Capitán Spaulding, ¿sí?, es papá de uno de ellos. De Baby, por ejemplo, Sí. eso no lo hablan inclusive en las otras películas. Ajá, sí, es papá de Baby. Que es la Sí. única hija, o sea, todos son hombres, ella es la única mujer. Sí, es la única hija. Pero un dato importante también es que en los clubs de fans, ¿no?, en las páginas de fans de la Casa de los Mil Cuerpos, hicieron como las historias que hay detrás, ¿no? Detrás de cada uno de los personajes. ¿Sí? Y ellos hablan de que a Baby la meten en un psiquiátrico. La meten en un psiquiátrico porque era una mujer muy impulsiva, como ya has comentado tú. Y en ese psiquiátrico, cuando Otis se va a escapar, ¿sí? Que él también estaba en ese Sí, psiquiátrico. él estaba en el psiquiátrico, de hecho Pero ahí la conoce y entonces la ayuda a escapar del psiquiátrico, ¿sí? Y Baby lo invita a su casa, ¿sí?, con su familia. Obviamente, pues encajó perfectamente ahí, ¿no? Al grado de que lo adoptaron, por así decirlo, ¿sí? Y también con el tiempo se volvió el líder de la familia. Algo ahorita que mencionábamos, donde la mayoría son hombres y solo hay mujeres, Ajá. en psicología se observa mucho que la estructura psicopática, como ya hablábamos inclusive en el episodio pasado de Hannibal Lecter, hay un porcentaje muy bajo en las mujeres. En su gran mayoría son hombres, y de hecho en la historia nos hemos encontrado muy poquitas mujeres que son asesinas seriales, ¿no? Que no traen esa estructura. Y entonces ahí llama la atención ese personaje que es como les decía, es uno de los personajes importantes de la trama, en donde, bueno, de hecho ya salen las secuencias todas de la película, y que bueno, al final es un personaje que si bien a lo mejor no podría estar en la línea psicopática, pero sí en una línea donde no distingue lo que está bien y lo que está mal, sino solamente busca cumplir sus deseos, o sea que al final es, oye, yo quiero esto, yo lo obtengo de esta manera, y vamos a hablar que es una chica rubia, guapa, sexy, que entonces obviamente eso lo utiliza para atraer a hombres y para conseguir lo que quiere, y entonces ahí es donde empieza también, empezamos a ver mucho de dónde se pudo haber aprendido esa parte, ¿no? O sea, hablando desde el punto de vista psicológico, también vemos una mamá que obviamente trae una línea muy parecida, ¿no? Y que volvemos, lo que ya les he platicado en algunas ocasiones, que eso se aprende, o sea, se aprende mucho de los padres. Y era lo que comentábamos la vez pasada con Dragón Rojo, que era que ese tipo de personas usan
sí, se usan ellos mismos como herramientas. Sí, Y en este caso, Baby usa usa eso. su belleza, ¿no? Su rollo de que es güerita, alta, para poder seducir y atraer a lo que son las víctimas. Sí, claro. Pero sí es importante, si vamos analizando un poquito los personajes, bueno, tenemos ese personaje, que es uno de los centrales, y que bueno, al final utiliza esto, ¿no? Pero hay otro personaje también muy interesante que es Otis, que ya decías tú que, bueno, en un poco de la historia de los, que a lo mejor sí están de acuerdo con que es De una los fans. película de culto, ¿no? Porque son los fans. Eh, Es una película de culto. lo interesante es que Otis, él ya tiene una estructura mucho más compleja, o sea, él ya tiene más, está más desestructurado. ¿En qué sentido? En que él ya es una persona, ahora sí vamos a hablar de lo sádico, ¿sí? A diferencia del sádico que vimos hace 2 episodios, este personaje sí disfruta de torturar a los demás, sí disfruta de hacer daño a los demás y de ver como, ya no como lo hablábamos de te quiero ayudar a trascender, ya es, yo te estoy torturando para satisfacer mis deseos, ¿no? Y inclusive deseos sexuales, inclusive se ve un poco de necrofilia, donde hay chicas que ellos secuestran y que fallecen, y entonces él todavía está con los cadáveres, dormido, o sea, todavía disfruta inclusive el tema sexual con los cadáveres, con las personas que secuestran. Entonces él sí está en esa línea ya mucho más agresiva, mucho más, por eso dices que se vuelve líder, porque no sabemos que inclusive a lo mejor la familia propiamente le tiene miedo, no lo sabemos, pero sí se vuelve más el más dominante, y que al final esa es de las estructuras más difíciles y más riesgosas, o sea, es lo que en psicología inclusive hablamos como potenciales violentos, o sea, ya es algo en esos extremos que obviamente es el que le da mucho matiz a la película. Por ejemplo, pudiéramos decir que hasta dentro de los psicópatas hay niveles, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos a Tiny, que es el más pasivo de todos, ¿no? Que es el que está ahí medio retraído, ¿no? Sin embargo, como quiera, pues hace sus Pero no destrozos. asesina a nadie. Sí. Tiny está ahí como que con las víctimas, o sea, sabe lo que están haciendo a lo mejor no sé si lo entiende al 100% porque se ve como un poquito retraído y así. Ajá. Bueno, Pero después al de que te final, quema tu papá, pues está claro, cabrón, ¿no? sí, o sea, trae muchos traumas y Ajá. demás. Y al final, pues sabe que están ahí y ahí él participa en lo que hace el resto de la familia, pero no sabemos al 100% si él también asesina. Bueno, por ejemplo, está Rufus, que es el otro hermano que obviamente tampoco se parece a ninguno de ellos, ¿eh? Pero pues inclusive él, nadie se mete con él, o sea, Rufus es grande, Sí, fuerte, como, ¿no? o sea, se ve como dominante, Sí, pero como, tampoco nos pasa ajá, que el asesine. O ajá, sea, ayuda al proceso, pero también ajá, está como distante. O sí, sea, sí, los dos que son los más agresivos o los más violentos, ajá, al final son Baby y Otis. O sea, son los sí, sí, que se personajes pudiera más... decir que son como el alfa y beta de los psicópatas, de los Ajá, sí, asesinos, los de la más familia, ¿no? agresivos. Pero, por ejemplo, la mamá, como comentabas, pues tampoco aparece como que asesine a alguien. Sin embargo, está dispuesta a cuidar A a cuidarlos. cuidar a sus hijos, sí, que me parece a mí algo que, pues que toda mamá haría, o sea, cuidar a sus hijos independientemente de si son o no son psicópatas. Sí, el problema más grande de esta situación que estamos viendo en esta película es que ella, al ser una mamá que podríamos suponer que tiene hijos de diferentes papás, podríamos suponerlo, ¿no? Y que no es una mamá que marque límites. Si bien en psicología normalmente el que marca límites es papá, normalmente el papá es quien pone las reglas, el que pone y de hecho no me dejarán mentir algunos de ustedes cuando la mamá te dice, cuando llegue tu papá vas a ver, le voy a decir. Entonces si aquí hay un papá ausente, están todos viviendo solo con mamá, no hay quien ponga reglas. Y como dices, es una mamá que es protectora, es una mamá que les deja hacer lo que quieren y que si llega la policía ella va a decir, no, mis hijos no hacen nada de eso, o sea, siempre los va a cuidar. Y entonces ese tipo de problemas lo que genera es que los niños se pueden desestructurar de decir, a ver, entonces, ¿qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las normas? Y entonces empiezas a generar O ese sea, tipo de personajes. o sea, tú estás diciendo que supongamos, Otis y Baby llegan del psiquiátrico donde se escapan, ¿no? Y la mamá los ve y, qué bien, y qué bueno que se escaparon y la chingada y no sé qué, ¿sí? Y durante todo ese tiempo, ¿sí? Ellos fueron, por así decirlo, haciéndose peor,
¿sí? Porque la mamá era así como que... Permisiva, les dejaba hacer lo Ajá, o que sea, como que la quisieran. mamá les decía, ah, bueno, pues sí, hágalo, ¿no? Pero yo, honestamente, pues ahí sí digo, pues es la mamá, o sea, obviamente, pues no sé, me imagino que la mamá siempre te va a dejar hacer lo que quieras, ¿no? Pues no, realmente yo siempre se los digo en consulta a los papás, Ujú, que el papá no es amigo de los hijos. O sea, los papás somos los papás y tenemos que poner reglas, tenemos que poner normas, tenemos que decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. O sea, un niño en las primeras etapas de vida, los primeros 6 años, no es quien puede decidir que sí está bien y que está mal y qué hacer y que no. Tú le tienes que enseñar, tanto en base también a castigos, obviamente no, a lo mejor corporales como el papá que lo quemó, ¿no? Pero en base a castigos de decir, si haces esto, va a haber un regaño, si haces esto, y entonces el niño empieza a aprender de lo que está bien, de lo que está mal y de las consecuencias. O sea, aprendes a que si haces algo que no es debido, pues va a haber una consecuencia. Esa es una. Y la otra también aprendes a ser no impulsivo, a tener un control inhibitorio porque te dicen, eso no, eso ahorita no se puede. Después, o si haces tu tarea, o si eso. Entonces, el niño va aprendiendo a que no todo es inmediato. Y el problema con estos personajes es que lo que ellos quieren lo obtienen. Entonces, ujú. todos sus deseos los van cumpliendo y no, entonces por eso son impulsivos, porque no tienen ese control de saber cuándo sí, cuándo no se puede, o cuándo necesitan seguir ciertas reglas. O sea, ellos no tienen idea de eso porque no lo aprendieron, no porque sí lo Ajá. sepan y no lo hagan. Ellos no lo aprendieron porque tienen una mamá que no se los enseñó y un papá que tampoco se los enseñó porque tampoco estuvo. Bueno, pero por ejemplo, en el caso de la película, ¿sí? Eh, yo, de mi perspectiva muy particular, ¿sí? Ya sabes que es muy particular, yo pienso, ¿sí? Que ahí la culpa no es tanto de ellos, sino es culpa de los muchachos estos que llegaron, sí, porque para los que ya la vieron, sí, pues ya saben que a ellos se les poncha una llanta, sí, por así decirlo. Bueno, pero van en busca del doctor Satán, es Ah, sí, importante, o sea, van en busca de él y se les ajá. poncha una llanta. Bueno, se les poncha una llanta, ¿no? Sí. En el camino recogen a Baby, Ujú. sí. Baby Sí, de usando Ray, ajá, ajá, usando esa belleza que ajá, tiene, sí, pues obviamente ellos se paran, los hombres, ¿no? Las mujeres no querían, ajá, pero los hombres sí agarran y chingue su madre, ¿no? Se paran, la recogen, sí, y los lleva a la casa, ¿no? Les dice, ahí pueden esperar por mientras. Pero cuando ellos llegan, ellos ni siquiera tenían planes de asesinarlo. Bueno, al menos no es lo que nos muestra la película. Ellos estaban festejando Halloween, que sí, para ellos es como Navidad o el Día de Gracias. ajá. Y ellos están haciendo su celebración, ¿sí? Y los invitan. O sea, los invitan a cenar, les dicen, después de la cena vamos a tener como si fuera un show de talentos, ¿sí? Que ellos empiezan a hacer ahí, ¿no? Con sus cosas grotescas. Pero hasta en ese momento, ¿sí? Pues se podría decir que no se veía que tuvieran planes de hacerles algo malo. Sin embargo, ellos, o por así decirlo, una de las muchachas que va con ellos, empieza a portarse de una manera como, Grosera o sí, así. como grosera, ¿no? Empezando Como a criticar lo que sí, estaban sí, como a haciendo. criticar lo que Ujú. estaban haciendo, ¿no? Los empieza a hacer como menos y les empieza a decir cosas. Entonces, en ese momento, ¿sí? En ese momento cambia toda la dinámica, ¿sí? Y de ser un momento en donde ellos pudieron haberse salvado, ¿sí? Por culpa de la muchacha, ¿sí? Hasta la mamá, ¿sí? Les dice, ¿sabes qué? Váyanse mejor, ¿sí? Obviamente, pues ya habían provocado, bueno, ella ya había provocado a toda la familia, ¿sí? Y entonces ahí es donde empieza todo el desmadre. Pero antes de eso, a pesar de que, pues sí, los personajes son psicópatas, ¿sí? En ese momento no se veía que quisieran matarlos, así oye, llévatelos y ahí los matamos, y no, o sea, se pudiera decir que hasta lo mejor fue una casualidad, ¿sí? Sí. Si no fuera por lo de la llanta. Ahí hay tres puntos importantes. Ujú. Uno, es que estos chavos están en total riesgo. O sea, tú como adolescente queriendo hacer un road trip, metiéndote a lugares que no conoces, a casas que no conoces, no sabes quién va a estar, como lo decíamos del sádico, no sabes quién está al otro lado de la pantalla. Bueno, aquí no sabes quiénes son los que viven en esa casa. Y Ujú. entonces esa búsqueda de sensaciones extrema que pueden tener estos, y no todos, no todo el grupo, a lo mejor los dos hombres, ¿no? Que ellos eran los que como que estaban buscando esto, eh,
pues hace que estés en riesgo, ¿no? Y que te puedas encontrar personas de este tipo Sí. y que pueda suceder algo así. Eso es un punto. Sí, porque de hecho hay uno de ellos que se pudiera decir que hasta encaja en la familia. Ajá, Sí. ¿sí? Y entonces, ese es un punto, el riesgo en el que ellos están, ¿no? Ujú. Punto número 2, si fuera una familia normal, con una estructura, con normas, con reglas, pues si alguien es grosero, pues a lo mejor nada más le contestas o a lo mejor le dices, ¿sabes qué? Retírate de mi casa. O sea, hay otras formas dentro de las normas establecidas que te permiten poder decir, ¿sabes qué? No estoy a gusto con tu presencia aquí, pero no te voy a asesinar, al menos que tengas una estructura psicopática. Bueno, pues tu recurso va a ser asesinarlos, ¿no? Pero a ver, si alguien va a tu casa, ¿sí? Y tú estás en una celebración, Navidad por así decirlo, y alguien te empieza a insultar, te empieza a provocar, ¿sí? Pues obviamente llega un momento en que te enojas. Pero no los asesinas, o sea, el punto es aquí... Bueno, uno no sabe hasta cuánto se puede enojar, o sea, sí, o sea, si llegan y te empiezan a insultar de esa manera, inclusive a Baby la empuja y la tumba, sí, pues obviamente dices, ah, chinga, ¿por qué vas a venir aquí a molestarme en mi casa cuando te estoy dando chance de cenar? Sí, ya que sean como diferentes, creepies, bueno, ya es otra cosa. Sí. Y el tercer punto que también es interesante Ujú, es que hay una escena en donde nos pasan como el patio o el backyard de la casa ujú, y hay como muchos coches. ujú, Entonces, realmente no sabemos si el modo operandi de esta familia es ese. Es ujú, donde el que llega a la gasolinería se le comenta, ¿no? Un poquito, o el mismo Capitán Spaulding, que si es familiar de ellos, que más adelante nos enteramos que es papá por ejemplo, en este caso de The Baby, Baby, ajá. es quien incita mucho, o a lo mejor es al que les da el pitazo de ahí van otras personas, ¿no? En esa carretera, Ujú, y entonces ellos el ponchar la llanta, ellos el Baby pidiendo ray, te llevo a mi casa, o sea, puede ser también que todo esté manipulado de manera en que llevas a las personas a tu casa ujú. hablando de buenas intenciones, hablando de te voy a ayudar, hablando de te voy a traer a la casa, que justamente eso también te en la línea psicopática mucho lo que sucede. Yo se los platicaba en la sesión pasada donde les Ajá. decía que el psicópata, tú eres cosas para ellos, no eres personas. Y entonces, si ellos lo que buscan es satisfacer sus necesidades de torturar, satisfacer sus necesidades de esta, inclusive lo que decíamos de la necrofilia o estos deseos que ellos Ujú, tienen también, pues hacen a que tienen que ser premeditados y entonces planean ujú, desde el punto del rayo, desde el punto de así, hasta llevarte a tu casa ujú. y entonces ya dentro de la casa pues ya de aquí no sales. Y por eso como que se ven muchos coches que están ahí olvidados, que posiblemente es de todas las personas que Sí, les han dicho la misma mentira y los han llevado. ajá. Entonces a lo mejor no es que sean buenas personas de que te traje, solamente están dando un preámbulo y es la excusa perfecta de, ah, fuiste grosero y entonces ya actúo. No lo sabemos, pero muchas veces la parte psicopática así A actúa. lo mejor eran coleccionistas. Pues eran Mira, muchos carros. bueno, mira, ahí va, ahí va. A lo mejor eran coleccionistas y coleccionaban los carros, ¿sí? Por la misma línea de los coleccionistas, no sé si te acuerdas que hay una escena en donde a la chava esta, que es la que agarra a Otis, la avienta en una jaula. Sí. Y parece que no hay nadie, parece que está ella sola. Y de repente salen como 4 o 5 personas y la agarran, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Otis? Está coleccionando, pero personas. Sí, o sea, al final, bueno, el título de La Casa de los Mil Cuerpos tiene mucho que ver Ujú, con que, bueno, no en esta historia, pero en las historias que siguen, sí nos hablan de que la policía encontró muchos cuerpos, porque al final, pues sí, llega la policía, ujú, porque una de las chicas es hija del sheriff. ujú, Entonces sí la anda buscando y da con la casa y da con que ahí está ujú, la hija. Pero eso hace que investiguen, eso hace que digan, bueno, ¿qué está pasando en esta casa? ujú, Y se encuentran como casi 70 cuerpos enterrados, ¿no? ujú. Más los que todavía están vivos ahí secuestrados, que los están torturando y demás. Entonces, bueno, al final tampoco es como tan normal que colecciones personas, ¿estás de acuerdo? O sea, al final Ujú, las estás secuestrando y volvemos a lo mismo. Sus deseos de ellos de tener personas y de torturar en el momento en que quieras ir y hacerlo, ujú. pues obviamente es lo que hace que tengan estos actos y eso sale obviamente de la normalidad. Bueno, pero también es un rollo familiar que ya viene desde atrás, ¿no? Porque obviamente cuando cuentan la historia del doctor Satán, ¿sí? Pues nos dicen que el doctor Satán era el abuelo, Ajá, parece ser que era era el abuelo, abuelo. ¿no? Ujú. Y obviamente, pues si tú tienes un abuelo, ¿sí? Que se llevó a
40, 50 pacientes de un psiquiátrico y se Hace perdieron, experimentos. ajá, se perdieron en el desierto, ¿no? Y dicen que él hacía experimentos con ellos, ojo, que hacía experimentos para ayudarlos, ¿sí? Entonces, ya vamos con 3, ¿sí? El sádico quería ayudarlos, ¿sí? Hannibal Lecter quería ayudarlos. Doctor Satán quería ayudarlos. Entonces, Aquí el problema es que yo considero que el Doctor Satán no quiere ayudar a las personas. Él quiere, como a veces hay películas, ¿no? Del científico loco, es que en nombre de la ciencia estoy haciendo esto. No te estoy ayudando a ti. Tú me estás ayudando a saber cómo funcionaría si yo te hago esta operación, si yo te hago esto. Entonces, no te estoy ayudando a ti como ser humano, porque a lo mejor te me mueres en el quirófano, bye, el que sigue, ¿no? Entonces, ujú, eso es el problema de que este personaje en particular no le está ayudando. O sea, es muy diferente. Por eso yo te decía que el sádico no era un asesino, que se le murió a alguien por una ujú, situación, bueno, aparte, pero él no era un asesino. Entonces él a lo mejor sí buscaba ayudar a los demás. ujú. Hannibal Lecter, él sí estaba asesinando y no estaba ayudando a la gente. Si acaso su idea era como que ayudar al mundo a que no hubiera gente tan de Sí, cierta forma que él no ajá, estaba de acuerdo, pero lo que él no esté de acuerdo no quiere decir que puedes ir a asesinar a quien tú decidas. sí, Entonces, esa delgada línea en donde dices, ujú, no, ese pensamiento que tú tienes no es lo que se espera porque esa persona no quiere que le ayudes asesinándola, ¿sabes? Entonces, esa ujú. es la diferencia. Y acá en Doctor Satan no es que está ayudando a las personas, está ayudando, te digo, en cierta manera como a la ciencia en encontrar cómo poder hacer combinaciones en esos experimentos, ¿no? Ajá, Pero pero que al si alguien se final, muere, para él siguen siendo como cuerpos que estás sí, experimentando con pero al ellos, final con eso ayuda a alguien. O sea, a él. Como buen psicópata solamente se ayuda a él. bueno, pero a ver, ¿y si descubre una manera en ayudar a las personas que tienen algún problema? Sí, pero volvemos a lo mismo, no está ayudando a la persona, está ayudando a la ciencia en que ya descubrieron cómo se puede hacer tal Que en cosa. el futuro eso va a hacer que ayude a otras personas. Sí, pero al menos esa persona a lo Ujú. mejor se murió porque no resistió el tratamiento. O sea, A lo mejor. realmente el problema con esa línea es que ha habido, digo, en la historia ha habido muchas de esas situaciones en donde tú estás experimentando por la ciencia y entonces te Ujú. encubres detrás de eso y no estás pensando en que ahí tienes una persona, o sea, no estás siendo empático con los individuos, estás siendo más allá de eso en búsqueda de Ahora, algo que tú tienes una idea. O sea. ahora, te pregunto yo a ti. Tú como familiar descendiente de alguien como el doctor Satán, ¿qué haces? Es que en psicología, digo, hay varias razones. Una Ujú, puede ser desde la genética. ujú, Si hay una genética, pues obviamente ya esos genes ya se vienen deformando, ya vienen en una estructura. ujú, Pero también lo que te decía ahorita, es también un tema del aprendizaje. O sea, ¿qué estás aprendiendo? ujú, De lo que te decía, las normas, las reglas. O sea, si hay un abuelo que no diferencia entre que si es una persona o no, entre el bien y el mal, entre que yo voy a satisfacer mis necesidades, como en ese caso ujú, que él es doctor, pues el resto va a hacerlo igual. Entonces, por eso tenemos a toda una familia que tiene dificultades muy importantes, ¿no? ujú, Porque no han aprendido, nadie les ha enseñado, nunca ha habido esa estructura de lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer, que lo que haces que no se debe, tiene consecuencias, ¿sí? ujú, Entonces, realmente, inclusive cuando llega la policía, ellos, lo que yo te decía, el psicópata no tiene miedo, entonces llega la ujú, policía, sí, dígame policía, ¿qué necesito? O sea, ni siquiera el miedo de decir, yo tengo muchos cuerpos aquí en mi patio, o sea, no se ponen ni siquiera ujú. nerviosos porque para ellos es lo más natural, y lo que decíamos, la mamá los defiende a capa y espada a todos los Entonces, personajes. Rob Zombie lo que nos quiso retratar ahí es que ellos estaban viviendo en el paraíso de los psicópatas. Pues sí, pero no sé si eso sea por eso que tú dices que es de culto la película, pero Bueno, realmente bueno, es que yo a lo que me refiero es que, por ejemplo, ellos tenían sus fantasías, ellos tenían sus necesidades, ellos tenían sus objetivos, por así hasta hacen decirlo. como sacrificios, o sea, Ajá. también tienen sus rituales y demás, o Sí, sea, bueno, pero el sacrificio, es que es Halloween, ¿no? ujú, Ellos están celebrando Halloween, sí, ¿sí? Y los sacrificios, más que sacrificios, eran voy a spoilearles un poco, ofrendas, ajá, voy a spoilear un poco, eran ofrendas al gran doctor Satán, ujú, ¿no? sí, claro. Ya de ahí ya no les puedo decir más porque ahí sí ya vale madre, pero estaban haciendo
su ceremonia, su ritual de adorar a su leyenda, ¿no? Que Al para acabarla. patriarca, porque al final Ajá, de cuentas, pues es ajá, el más ese, importante de la familia. ajá. Sí, y a lo que iba es que Rob Zombie lo que hace es que en esa casa alejada, sí, en donde ellos hacen todo su desmadre y no les pasa nada, porque obviamente pues queremos creer que son Ujú. años de que han estado haciendo eso, Sí. sí, pues es como un paraíso en donde es un paraíso bizarro en donde ellos pueden hacer lo que quieran. Sí, claro, o sea, volvíamos a lo que mencionamos ahorita, Ujú, el que la casa esté alejada, ujú, el que ellos no tengan vecinos, el que ellos puedan hacer lo que quieran ahí, pues obviamente los hace que no se dan cuenta de cuando algo está bien o está mal, o sea, ellos siguen viviendo cumpliendo sus necesidades y que ese es un problema porque si todos pudieran cumplir sus necesidades, pues obviamente por eso existen reglas y por eso existen normas, ¿no? ujú, Justamente porque hay que seguirlas. Y entonces eso es justo lo que hace, lo que plasma él, ¿no? Que al ujú, final la familia pues está como familia, se ujú, apoya entre ellos, pero en su propia locura, por toda la estructura que tiene, ujú. pues hacen lo que hacen y no tienen una consecuencia. El problema ya viene más adelante cuando sigue la policía y los persiguen y ahí obviamente se desmiembra un poco la familia por esa razón, ¿no? Donde ya entra la ley. O sea, siempre va a haber una ley, siempre va a haber unas reglas que te hacen que todos sigamos la normalidad. Ahora la pregunta es, ok, todos son psicópatas, Ujú. ¿sí? Digo, dudo mucho de Tiny y de Rufus, o sea, Ujú, inclusive la propia mamá, o sea, la mamá tiene, si es medio psicótica, si trae un problema o totalmente porque posiblemente sean de diferentes papás, o sea, no tiene ujú, una estructura normal, ¿no? ujú. Pero para mí los dos psicópatas son Baby y Otis, ellos dos y obviamente el Doctor Satan, ¿no? Y Ellos el tres. Capitán Spaulding. Fíjate que Capitán Spaulding, yo creo que es esto que te digo, es un papá ausente Ujú, que al ser papá ausente como que los deja que hagan ellos allá lo que sí. quieran y por Bueno, eso inclusive vive lejos, o sea, no vive con ellos, o sea, lo ponen como que él está parte de bueno, lo pero que al hacen, principio sí recuerdas que él mata a una persona. que lo fue a asaltar. Ajá. ¿Sí? O sea, tampoco es como que te maté porque venías por la carretera y o sea, Ujú, asaltaron su tienda, ujú, digamos que se defiende, o sea, como en defensa. Sí, ujú, obviamente no es normal eso, ujú, pero él lo justificas un poco en que él no tiene tanto esa estructura ujú, como la tienen Baby Otis, que si ellos lo hacen, el torturar, la necrofilia, o sea, ujú, ellos sí tienen un poquito más el deseo de satisfacer sus necesidades en base de otro, de tener lastimar a otro para satisfacerte tú mismo. Ellos dos sí lo tienen. ujú, Pero los otros personajes, no es normal que mates gente, obviamente, ¿no? ujú. Pero no llegan a la línea de un psicópata, sino llegan a la línea de a lo mejor un asesino situacional, un asesino que justifica por algunas razones, pero no el que planea o el que lo hace con otros fines también ya mucho más Pues profundos. es que también, no sé, a lo mejor puedo pensar que están aburridos, ¿no? Porque era lo que yo te comentaba, o sea, dentro de todo su rollo, ellos hacen como todo, como si fuera un juego, ¿no? O sea, el Otis a veces sí se enoja, se molesta, grita y anda con sus rollos de la anarquía así bien locos, pero al fin y al cabo están como jugando siempre. Pero lo respetan. O sea, de cierta manera le tienen miedo al resto porque sí Ajá, saben que ajá, es un violento, un potencial violento y que siquiera te mata. O sea, ajá. es como que respeto el espacio, ¿no? Ujú, Sé los alcances que puedes tener. ujú. Sí, bueno, pero estamos hablando de que, por ejemplo, Rufus, ¿sí? Rufus se ve más grande y se ve más fuerte que él, ¿no? Digo, quiero pensar que es un rollo tan instintivo Sí. como los perros, ¿no? Que a veces el perro más grande no es el alfa, sino es el que tiene ese como ese rollo más agresivo, ¿no? Ujú. Y en este caso, pues me imagino que es Otis, Sí. el que hace que, como trae su locura más cabrona, sí, pues los demás que están medio locos, pues todavía hasta le piensan, ¿no? Para Sí. meterse con él. Sí, 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 como jerarquías, pero sí, Ujú, algo importante es que sí, si tienen oportunidad de verla, por favor ujú, háganlo ujú, y igual coméntenos para ustedes consideran que pueda ser de culto, ¿no? Digo, ujú, yo creo que esta, a menos que tú conozcas la historia de Rob Zombie, que conozcas como lo que decíamos, ¿no? Todo su trabajo que ha hecho y cómo esta parte teatral ha hecho,
a lo mejor sí puedas considerar que es de culto, pero el resto de la población yo creo que va a Sí, decir es de que no, culto. y por eso las críticas y todo fueron malas, y por eso como que la historia no tiene tanto sentido más que ver lo gráfico que Rob Zombie te plasma, y entonces, pero va a ser bien importante que ustedes nos den su opinión. Bueno, eso también cabe señalar, ¿no? Que hasta se le tuvieron que quitar 40 minutos Así, de película, ¿sí? Porque tenía era muchas demasiado escenas violento. muy gore, muy violentas, ¿sí? Y que aún así, como quiera, quedó una película excelente. Bueno, Sí. para mí. De hecho, hubo varias casas productoras que no la querían filmar. O sea, Ujú, él pasó por varias casas ujú. hasta que Lion Gates dijo, ok, vamos, pero quítale Los esto. amigos de Lionsgate. Y aún así es clasificación C. Así que aguas porque es solamente para mayores de edad. Sí, sí, bueno, en este caso ya eh, eh, platicamos sobre la Película, película de La La Casa Casa de de los Mil Mil Cuerpos, Cuerpos. así es. Esperamos que les haya gustado, ¿sí? Y también queremos comentarles que a partir De de dos semanas, 2 semanas, vamos a tener una sección nueva dentro de Psicopedia de las Películas que se llama Películas Paranormales. así es. Esta sección va a ser muy interesante, va a ser los viernes y va a ser como un poquito más relax, ¿no? Al fin de cuentas es en Ujú, viernes. ujú, Y lo que queremos, bueno, vamos a integrar más personas a nuestro equipo, vamos a hacer, el crew va a ser un poco más grande, ujú, pero también lo que queremos es invitarlos a ustedes. Entonces va a ser bien importante que se suscriban a nuestro canal, ujú, van a participar obviamente los suscriptores, ujú, van a tener ese privilegio. Y entonces también váyanos poniendo en sus comentarios cuál es su película de terror favorita, ujú, porque entonces lo que vamos a hacer es invitarlos a que ujú, formen ujú, parte así ya activa del programa, que estén aquí con nosotros, o los que estén fuera de la ciudad, pues que estén en línea, y ujú, entonces vamos a platicar mucho de su película de terror favorita. Así que va a ser muy importante que se suscriban ujú, ujú. y que nos vayan diciendo cuál es esa película de la que quieren que hablemos, pero ya con ustedes también Ujú. en video, ¿no? Sí, sí, para que puedan acompañarnos y poder compartirnos el por qué es su película Así favorita es. y tenerla ahí la discusión, diálogo con Ya nosotros. en persona. Ajá. Y hablando de suscriptores, también algo bien importante es que Ujú, queremos agradecer a 2 suscriptoras muy importantes que nos han seguido desde el día 1 que hemos estado trabajando con este proyecto que se Psicopea de las Películas, que son ujú. Angie y Steffi, que muy amablemente nos mandaron estos funcos que están muy padres sobre asesinos, ¿no? Tenemos a Mike Myers, tenemos a Jason y A a Freddy Krueger. Freddy. Y entonces, bueno, pues forman parte ahora también de nuestra escenografía de Psicopea de Sí. las Películas, así que muchas gracias a ustedes. Y en agradecimiento también a los suscriptores Ujú. tenemos algunas dinámicas adicionales que ya les fuimos también platicando por ahí en Facebook. Sí, sí, de hecho, a partir de este programa, lo que vamos a hacer ahora es como trivias, Ujú, ¿sí? Y vamos a estar regalando películas, así es. ¿sí? Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es les vamos a preguntar al primer Suscriptor, suscriptor del canal de YouTube que nos diga cuál es el nombre real de Baby, ¿sí? Le vamos a regalar esta película. sí, el nombre real, obviamente no queremos el nombre de la actriz, No, queremos el no. del personaje. El ¿Cuál es nombre su real del nombre? personaje. Porque el baby es como su nickname, ¿no? Pero Ajá. entonces queremos el que no, el primero que nos diga se va a llevar esta película que tenemos aquí que se llama Dulces Sueños Mamá, que es una película para los fanáticos del terror, pues es una Ujú. película obligada para ver, así que esta se va directamente hasta donde estén ustedes ubicados, al primero que nos diga cuál es el nombre de Baby Fireflies. Ujú. Bueno, este fue nuestro tercer programa de Psicopedia de las Películas. Esperamos que les haya gustado mucho. Recuerden seguirnos en la página de Facebook que es Psicopedia de las Películas, ¿sí? Y también darle seguir, darnos su like, ¿sí? Y en el canal de YouTube, ¿sí? Suscríbanse y denos like y activen la campanita para que cada vez que subamos algún video les llegue ahí la notificación. Esto fue el tercer episodio. Muchas gracias.